Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a ver otra pregunta del Señor. En esta oportunidad lo hacemos allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 30 en adelante. Dice la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Aquí está la pregunta de este devocional. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí la parábola del buen samaritano cuenta la historia de un hombre que viaja de Jerusalén a Jericó, y en el camino le roban todo lo que tenía, incluyendo su ropa, y lo golpean hasta casi matarlo. Ese camino era peligrosamente serpenteante y era un escondite favorito de los ladrones y bandidos, se comenta. El siguiente personaje que Jesús introduce en su historia es un sacerdote. No pasa tiempo describiendo al sacerdote y solo cuenta cómo no mostró amor ni compasión por el hombre al no ayudarlo y pasar al otro lado del camino para no involucrarse. Si había alguien que hubiera conocido la ley del amor de Dios, habría sido el sacerdote, por su posición. Se suponía que era una persona de compasión, deseando ayudar a los demás. Lamentablemente, amor no era una palabra para él, que requería acción en beneficio de alguien más. La siguiente persona que describe aquí la palabra que pasa en la parábola del buen samaritano es un levita, y hace exactamente lo que hizo el sacerdote. Pasa sin mostrar ninguna compasión. Nuevamente habría conocido la ley, pero también fracasó al mostrarle compasión al hombre herido. La siguiente persona que comenta en llegar ese samaritano. Al menos el menos probable que hubiera mostrado compasión por el hombre. Los samaritanos eran considerados una clase baja de gente por los judíos, ya que se habían casado con no judíos y no guardaban toda la ley. Por lo tanto, los judíos no tenían nada que ver con ellos. No sabemos si el hombre herido era judío o gentil, pero no le importó al samaritano. No consideraba la raza o la religión del hombre. El buen samaritano solo vio una persona en extrema necesidad de ayuda y le auxilió, haciendo más de lo necesario. Curó las heridas del hombre con vino para desinfectar y aceite para aliviar el dolor. Pone al hombre en su animal y lo lleva a una posada para un tiempo de recuperación y paga al posadero con su propio dinero. Luego va más allá de la decencia común y le dice al posadero que cuide bien al hombre y que él pagará cualquier gasto extra en su viaje de regreso. El samaritano veía a su prójimo como cualquiera que estuviera en necesidad. Por el hecho de que el buen hombre era un samaritano, Jesús está estableciendo un fuerte contraste entre los que conocían la ley y los que realmente seguían la ley en su estilo de vida y conducta. Jesús ahora pregunta al abogado, en una palabra, si puede aplicar la lección a su propia vida con la pregunta: ¿quién pues de estos 3
¿te parece que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:36. Una vez más, la respuesta del intérprete de la ley es reveladora de su dureza personal del corazón. No se atreve a pronunciar la palabra samaritano. Se refiere al buen hombre como el que usó de misericordia. Su odio por los samaritanos, sus vecinos, era tan fuerte que ni siquiera podía referirse a ellos de una manera apropiada. Luego Jesús le dice al intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo, lo que significa que debería comenzar a vivir lo que la ley le dice que haga. Al terminar el encuentro de esta manera, Jesús nos está diciendo que sigamos el ejemplo del samaritano en nuestra propia conducta. Es decir, debemos mostrar compasión y amor por aquellos que encontramos en nuestras actividades cotidianas. Debemos amar a los demás, como el Señor nos ha dejado dicho. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Independientemente de su raza o religión, el criterio es la necesidad. Si necesitan y tenemos el suministro, entonces debemos dar generosa y libremente, sin esperar nada a cambio. Esta es una obligación imposible para el intérprete de la ley y para nosotros. No podemos siempre guardar la ley debido a nuestra condición humana. Nuestro corazón y deseos son mayormente de sí mismo y de egoísmo. Solo la gracia que un día vino a nuestro corazón nos hace actuar en su debido orden de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos esperar que el intérprete de la ley viera esto y llegara a la realización de que no había nada que pudiera hacer para justificarse, que necesitaba un salvador personal para expiar su falta de habilidad para salvarse a sí mismo de sus pecados. Por lo tanto, las lecciones de la parábola del buen samaritano son tres. Primero, debemos dejar de lado a nuestros prejuicios y mostrar amor y compasión por los demás. Segundo, nuestro prójimo es cualquiera que encontremos. Todos somos criaturas del Creador y debemos amar a toda la humanidad como Jesús nos ha enseñado. Tercero, debemos guardar la ley en su totalidad con la intención de salvarnos. Con la intención de salvarnos es una tarea imposible. Necesitamos un Salvador, y este es Jesús, y su gracia la que ha de abundar para poder corresponder a ese amor con que Él nos ha amado. Hay otra posible manera de interpretar la parábola del buen samaritano. Es como una metáfora. En esta interpretación, el hombre herido son todos los hombres en su condición caída de pecado. Los ladrones son Satanás atacando al hombre con la intención de destruir su relación con Dios. El intérprete de la ley es la humanidad sin el verdadero entendimiento de Dios y su palabra. El sacerdote es la religión de una condición apóstata. El levita es el legalismo que infunde prejuicios en los corazones de los creyentes. Ahora el samaritano es Jesús, quien provee el camino a la salud espiritual. Aunque esta interpretación enseña buenas lecciones y los paralelismos entre Jesús y el samaritano son sorprendentes, esta interpretación desvía la atención hacia Jesús sin que parezca que el texto lo pretenda. Por lo tanto, debemos concluir con la enseñanza de la parábola del buen samaritano. Es simplemente una lección sobre lo que significa amar a nuestro prójimo. La historia del buen samaritano tuvo un giro inesperado. Comenzó para responder la pregunta ¿de quién es mi prójimo? Pero terminó proponiendo la pregunta ¿con quién actúas tú como prójimo? Lo dice en el versículo 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Quiera el Señor ayudarnos a poder
ser el buen samaritano, así reflejando el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que en un día se acercó a nosotros como este buen samaritano que curó de las heridas, le llevó al posadero para poder curarle. De la misma manera hemos sido nosotros curados de nuestros pecados, de las llagas de nuestro pecado. Él nos ha sanado. Es por eso que el Señor nos ayude a poder, como es esta historia tuvo un giro inesperado. Comenzó para responder la pregunta de quién es mi prójimo, pero terminó proponiendo la pregunta: ¿con quién actúas tú como prójimo? Que el Señor nos ayude a ver el prójimo como el Señor nos miró a nosotros. Que el Señor les bendiga.